El cardenal Robert Francis Prevost ha sido electo papa. Él designa el nombre de León XIV. Pero, ¿quién es este nuevo papa? ¿Por qué se dice que es norteamericano-peruano? ¿Habrá continuidad o regresión? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Cuáles son las expectativas que está levantando este nuevo pontífice? León XIV, el nuevo papa, aquí, en Sacro y Profano. El 8 de mayo, el cardenal Robert Francis Prevost es designado papa por los cardenales electores. Tiene doble nacionalidad, es estadounidense y peruano. Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois. Por lo tanto, tiene 69 años. En septiembre de 1977, ingresó en el noviciado de la Orden de San Agustín. A los 27 años es enviado por sus superiores a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino. Es ordenado sacerdote el 19 de junio de 1982 en el Colegio Agustiniano de Santa Mónica. En 1985 es enviado a la misión agustina de Chulucanas, Piura, Perú, donde permaneció de 1985 a 1986. Al año siguiente se incorporó a la misión de Trujillo, también en Perú. En 2021, en el Capitolio General Ordinario de la Orden de San Agustín, sus hermanos le eligieron prior general, confirmándole en 2007 para un segundo mandato. El Papa Francisco lo nombra el 3 de noviembre de 2014 administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo, convirtiéndolo en obispo. El 26 de septiembre de 2015 fue nombrado obispo de Chiclayo. El 30 de enero de 2023, el Papa lo llama a Roma como prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Lo creó y nombró cardenal. El actual Papa León XIV ha pasado 23 años en el Perú. Ante una plaza de San Pedro abarrotada, la Fumata Blanca anunció este 8 de mayo la elección de un nuevo Papa. Se trata del cardenal Robert Francis Prevost, estadounidense y al mismo tiempo con nacionalidad peruana. Fue misionero durante muchos años, con una permanencia de 25 años en el Perú. Por lo tanto, muestra un talante latinoamericano este nuevo pontífice. El Papa ha elegido el nombre de León XIV, un giro simbólico para algunos hacia la tradición, para otros a una postura reformista del catolicismo social de la Iglesia. Pero ¿quién es el referente de León XIII, que probablemente es una evocación a ese personaje que lo vamos a ver? Su elección, sin duda, fue una sorpresa. El proceso fue muy rápido, por lo que el consenso alcanzado le otorga mucha legitimidad. Recordemos que son 2/3, y 2/3 significaba con 133 votantes cardenales, 89 votos. Lo alcanzó rápidamente y le da mucha fortaleza, mucha legitimidad. Hubo muchas especulaciones también sobre el hecho de ser norteamericano, ¿no? Algunos especularon que hubo injerencia de Donald Trump, mano negra, lo cual es absolutamente absurdo pensarlo. De bote pronto, porque recién ha salido, y esto es una grabación que se hace al día siguiente de del anuncio del nuevo Papa, vamos a tener opiniones de especialistas, vamos a visitarlos en diferentes países para calibrar lo que piensan, sus reflexiones y las expectativas que está generando este nuevo pontificado de León XIV. Vamos a preguntarnos en primer lugar quién es Robert Francis Prevost, su trayectoria, su talante. Esta sorpresa, no era un candidato de los duros o de los muy sonados, fue creciendo. Escuchemos a la doctora en Historia, Mónica Uribe, esta breve semblanza en torno al nuevo Papa. Gracias, Bernardo. Yo creo que es un fraile agustino, que eso fue una gran sorpresa, una orden mendicante. Eso ya es importante.
Segundo, tiene experiencia pastoral y experiencia de gobierno, no solo en diócesis, sino como prior general de su orden. Eso ya es muy importante. Está muy habituado a Roma, estudió en Roma, ha vivido en Roma varios años, ha vivido en Perú. Donde menos ha vivido ha sido en Estados Unidos, curiosamente. Es un norteamericano, hijo de inmigrantes, francés, italiano, español. Eso ya habla de una europeidad que era necesaria. Pero también se le dio gusto a la iglesia angloparlante, que siempre había pugnado por tener un pontífice y no lo había logrado tener. Y bueno, ya lo tienen. Entonces, eso es importante. Y creo que este papa va a ser un Francisco diferente. O sea, primero, no tiene la experiencia peronista, es un papa ya de la posguerra. Por el otro lado, tiene la experiencia de norte-sur, que eso me parece que le da una idea de qué es el mundo, independientemente de que no haya incursionado en Asia o en África, que seguramente como Agustino sí estuvo en algún momento en África o en algún momento en Asia, eso como prior general, ¿no? Y por el otro lado, la elección del nombre me parece magnífica. Yo no creo que sea un nombre que le quede grande. Yo más bien creo que es una aspiración legítima a ser un papa que esté vinculado a temas de justicia social. No porque su inmediato antecesor no lo hubiese estado, por supuesto que lo estuvo, pero hay un tinte de americanidad indígena, que es muy interesante. O sea, no es lo mismo Buenos Aires que Chiclayo, es un hecho. Entonces, me parece que un curialista era la mejor elección en este momento, en donde hay una iglesia sí polarizada, pero creo que esta elección contribuyó a bajar los ánimos por el lado de los conservadores, que si bien pueden no identificarse con él, sí pueden tener un diálogo con León XIV. Y los progresistas no están para nada a disgusto con él. Queda el tema pendiente de ver qué pasó con el encubrimiento o no de abusos sexuales por parte de Prevost. Quiero compartir con ustedes la impresión del nombramiento de León XIV. Las impresiones de un especialista muy avesado en temas de análisis políticos, religiosos en México y en América Latina. Me refiero al doctor Roberto Blancarte. Él es un investigador del Colegio de México y nos toma el mensaje y la llamada desde España. Escuchemos a Roberto Blancarte. Mira, yo creo que es un muy buen nombramiento, es un nombramiento sorpresa, pero yo creo que es un buen nombramiento. Casi me atrevería a decir que los iluminó el Espíritu Santo, porque la verdad de las cosas es que es un buen nombramiento, muy sorpresivo, como todos sabemos, pero muy atinado en el sentido tanto geopolítico como, digamos, interno a la propia iglesia. Geopolítico porque es un norteamericano que se va a oponer a Trump y en ese sentido, pues nadie más fuerte que un americano que pueda decirle en su cara a Trump y al vicepresidente, que es católico, las cosas como él las entiende. Obviamente hay muchos aspectos que hay que discutir. El hecho de que es miembro de la congregación de los agustinos, que la gente no sabe ni quiénes son, pero yo siempre digo, bueno, un fraile agustino fue el creador del gran cisma en la iglesia cristiana, porque Lutero era un fraile agustino. Y de ahí en adelante podemos empezar a abordar cosas más complejas de los agustinos, ¿no? Tú y yo sabemos que León XIII es el gran inspirador de lo que llamamos la doctrina social de la iglesia o doctrina social cristiana, que es esta gran, digamos, doctrina que se arma a partir de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, que es una encíclica que intenta proponer un modelo alternativo al liberalismo por un lado y al socialismo por el otro. Es interesante porque
es como recuperar una doctrina que parecía ya nulificada, olvidada en el pasado, y que sin embargo, pues con este Papa parece retomar nuevos bríos, ¿no? Vamos a una pausa. Estamos conversando en torno al nuevo Papa, León XIV, el nuevo Papa aquí en Sacro y Profano. Regresamos aquí en Sacro y Profano. Estamos haciendo pues un primer balance así de bote pronto sobre el nuevo Papa que eligió el nombre de León XIV. Vimos en el segmento anterior pues, la cápsula que es un poco su vida, una referencia biográfica comentada por Mónica Uribe y un primer acercamiento del doctor Roberto Blancarte. Ambos son positivos sobre el nombramiento del nuevo Papa. Se plantea sobre todo una continuidad respecto a el Papa Francisco, pero también moderación. Y el Papa ha señalado claramente que es un Papa de diálogo, de puentes, y que es importante el mantener ese rol del Papa. Sin duda, para muchos es una derrota de los sectores conservadores. Pero vamos a ver por qué elige el nombre de León XIV. Le invito a que vayamos a Roma y escuchemos al doctor Cecanti, Stefano Cecanti, un estudioso en el tema, y que nos converse, nos dé orientaciones sobre este catolicismo social del Papa León XIII. Sí, aquí hay la conexión con León XIII. Puede ser la principal explicación. También si alguien dice que hay una conexión entre León que sucedió a San Francisco. Por eso hay también esta segunda clave de interpretación, pero yo pongo la primera. León XIII es famoso para dos cuestiones. La primera es la que dijiste ya, es la cuestión social. Fue muy importante el Rerum Novarum. Hay, por ejemplo, dos cosas más importantes en el Rerum Novarum. Que la Rerum Novarum permite asociaciones solo de obreros y no solo de católicos. Esta era una gran cuestión porque había la idea corporativa que los obreros y los patrones tenían que hacer juntos una realidad sindical y solo de católicos. León XIII aprobó esta visión que inserió un primer elemento de modernidad en la cuestión social de la Iglesia. Una segunda cuestión es la cuestión de la apertura política, porque esto es menos noto. León XIII propuso a los católicos franceses de no ser nostálgicos hacia la monarquía. Con sus encíclicas dijo que los católicos tienen que ser equidistantes entre los diferentes regímenes. Por esto hay dos significaciones del link con León XIII, apertura social y apertura política. Bueno, hay otro tema que está ahí sobre la mesa de discusión, y es lo que señalábamos al principio, que había mano negra por parte de la diplomacia de Donald Trump para imponer a un papa norteamericano. No hay nada más alejado de la realidad, es una decisión propia de los cardenales, una jugada para muchos muy inteligente, maestra, y por lo tanto hay que ver que hay una veta latinoamericana muy profunda en el actual Papa León XIV. Le invito ahora a que nos vayamos a Buenos Aires y escuchemos a uno de los grandes periodistas de aquella nación. Es un articulista en Cambio 21, Washington Uranga, y nos habla sobre la impronta latinoamericana que tiene el Papa León XIV. Adelante, mi querido Washington. Creo que han elegido otra vez a la Iglesia de América Latina, porque la experiencia de León XIV es la experiencia de la Iglesia latinoamericana. Él está marcado por la experiencia latinoamericana. Entonces me parece que eso es lo primero que a mí me llama la atención, o lo primero que a mí me gustaría resaltar. El otro es
escuchándolo a León XIV, hay una serie de aspectos que seguramente ustedes lo plantearon. Lo reconoció a Francisco, le agradeció a Francisco, habló de la paz, habló de la sinodalidad, habló de los pobres, es decir, puso en evidencia una serie de ejes que han sido claros del pontificado de Francisco. Y la verdad que me resultó muy, yo diría simpático, pero además también muy simbólico, es que cuando eligió usar un idioma, una lengua que no sea la italiana, para referirse a su diócesis, a la diócesis de Roma, habló en español. Me parece que no es menor también eso. Yo te diría que encontraron la síntesis casi perfecta, ¿no? Es decir, si yo tuviera que medirlo en términos políticos, encontraron una síntesis. O es un norteamericano, alguien que tiene ciudadanía de Estados Unidos, que conoce la cultura norteamericana, que se ha movido en ese espacio, pero que tiene una impronta latinoamericana. Es una muy buena síntesis desde el punto de vista político, una elección de este tipo. También me contaba que lo conoció personalmente a Prevost, lo conoció en el Sínodo de los Obispos y lo conoció también en la visita de Francisco a Perú, y que tiene la mejor impresión, que está convencido de que va a ser un papa muy en continuidad con lo de Bergoglio y con mucho sentido misionero. Vamos a otro tema también delicado y en términos de expectativa, y es la relación del actual Papa, o cuál podría ser la relación del actual Papa con México. Es un tema interesante. Como antecedente, tenemos que decir que el Papa Francisco no tuvo una muy buena relación con los obispos mexicanos. Se mantuvo distante. Tenemos que reconocer que el episcopado mexicano es uno de los episcopados más conservadores de toda América Latina. Y esto sin duda marcó la relación con el Papa Francisco. Ustedes, y bueno, y para eso me remito a los datos. Los norteamericanos, los cardenales norteamericanos, fueron 10 que estuvieron en el cónclave, 6 brasileños que estuvieron en el cónclave. ¿Cuántos mexicanos cardenales creen que estuvieron en el cónclave? 2 nada más. Siendo México el segundo país con mayor número de católicos en el mundo, solamente 2. Ahí se ve la distancia. Otro elemento es, recordarán en 2016, cuando vino el Papa a México, en Catedral tuvo una intervención diciendo: la Iglesia no necesita de príncipes, no se suban al carruaje de los faraones, y después aventó el papel que tenía de discurso y dijo: esto no estaba en el script. Y les dijo: señores obispos, si se peleen, pelense, pero pelense como hombres de Dios, pero no estén dividiendo la Iglesia. La Iglesia tiene que estar unida y necesitamos pastores. Fue una sacudida muy grande que tuvo una repercusión internacional importante. Ahí está la distancia. Pero le invito a que regresemos nuevamente a Roma para conversar con Felipe Monroy, para que nos diga la relación, su manera de ver la relación entre el episcopado mexicano y el actual Papa León XIV. Adelante, Felipe. Mira, de aquel discurso del Papa Francisco a los obispos de México en 2016 ya, o sea, ya tiene esto casi 10 años, por desgracia se profundizó la problemática en la Iglesia mexicana al grado en el que se nota la desconfianza, la falta de credibilidad que la Iglesia mexicana, particularmente sus pastores, tienen en este lado del mundo y tuvieron en la última etapa del Papa Francisco. Fue evidente su desdén a muchas actividades, a muchas intencionalidades del episcopado mexicano, y no solamente se reflejó en Roma, se ha reflejado a nivel continental. La Conferencia Episcopal Latinoamericana tampoco está trabajando de manera estrecha con el episcopado mexicano. Entonces, ahí hay una herida grande. ¿Qué es lo que creo que el Papa León XIV va a hacer para la Iglesia mexicana? Lo primero que tiene que hacer,
estoy aventurándome mucho, es justamente reencontrarse con ellos, recuperar mucho del mensaje del Papa Francisco, no solamente sobre la persecución de los faraones de nuestra época, sino en resolver los conflictos internos que tiene la Iglesia mexicana con sus personalidades. Esta restauración de la confianza hacia el interior de la Iglesia mexicana es indispensable, y si no se logra, al menos con el Papa que los pueda acompañar y ayudar en este proceso, pues entonces nada lo va a hacer, porque en efecto está sumamente lastimada, y para ser los representantes eclesiásticos de una iglesia tan devocional, tan nutrida, tan popular, tan masiva, obviamente para el Papa León XIV será indispensable contar con el pueblo de México. Veamos si puede recuperar la unidad de los obispos mexicanos. León XIV, el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Vamos a una pausa y regresamos. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando de primera impresión el ascenso del nuevo Papa, León XIV. Incluso hasta cuesta un poco medio trabajo, pero tenemos que irnos acostumbrando. Un aspecto central entonces es ver cuáles van a ser los siguientes pasos que va a dar. Vamos a estar muy atentos y hay muchos temas todavía por investigar. Pero le invito a que escuchemos el enfoque siempre agudo del doctor Felipe Gaitán. Es doctor en Ciencias Sociales, académico de la Universidad La Salle. Adelante, Felipe, con tu comentario. Mira, a mí me parece un buen augurio, concuerdo con Roberto Blancarte, que tiene que ver con un papa mediador. O sea, no es una continuidad de Francisco, es un papa mediador, va a matizar mucho las cosas y sobre todo él dijo, hay continuidad pero con diálogo. Y en ese sentido creo que él conoce bien las diócesis, fue prefecto para el dicasterio de los obispos y entonces va a permitir, conoce a las demás diócesis y es un papa, sobre todo una característica, es un papa que tiene que ver con un mundo diverso. Sus padres son migrantes europeos, italiano y español, él es estadounidense, obtuvo la nacionalidad peruana y que finalmente también regresa a Roma para encabezar dentro de la burocracia vaticana un dicasterio. Entonces, es un papa sobre todo de puente, alguien le llamaría in between, es decir, un papa bisagra que permite conciliar posiciones radicales y sobre todo posiciones radicales que al final del papado de Francisco se habían exacerbado, una polarización, porque hubo una revuelta de cardenales, eso tú lo sabes muy bien, pero que en este caso León XIV lo que va a tratar es de atemperar sin dejar de tener esta línea social, sin tener esta línea del compromiso. Lo que sí podemos ver en un primer momento es su preocupación por el tema de la justicia social, el tema del odio, la violencia, todo lo que tiene que ver esa polarización. Pero lo que más llama la atención es que haya tomado el nombre de León XIV en este momento, precisamente en un contexto de polarización. No es las condiciones de León XIII que podría haber impulsado muchísimo estos cambios, pero sí va a tratar de conciliar sin tener que ceder mucho este sentido. Sobre todo teniendo un papa que no solamente es norteamericano, sino también es peruano. Es un papa que viene de lo institucional, pero también de lo popular. Es un papa que conoce la opulencia porque estuvo finalmente en Chicago, pero también se ha movido en los barrios. Entonces, creo, cuando digo puente, o cuando se dice que es moderado, no se refiere a que sea tibio. Moderado significa que va a intentar dialogar y va a intentar conciliar, sobre todo llegando él de una orden como los agustinos. Bueno, llegamos al final de este primer acercamiento. Creo que es muy interesante el analizar. Creo que hay beneplácito en los sectores progresistas, si es que le podemos llamar así, en la Iglesia. La derecha ultraconservadora ha sido derrotada y la verdad fue muy indignante. Declaraciones de Gerhard Müller, el cardenal alemán, muy opuesto al Papa Francisco,
quien planteó que si había un nuevo papa al estilo Francisco, iba a haber un cisma en la vida de la iglesia. Cisma significa ruptura de sectores en la iglesia. Y el otro elemento que la verdad sí lamenté es que él señaló que no podía ser un papa latinoamericano, porque los latinoamericanos, los cardenales, carecen de una formación sólida, de una formación intelectual, de una formación teológica, de una formación eclesiológica que les permita tener una visión amplia, histórica, etc. Fue realmente un racismo eclesiástico lamentable. Así es que la presencia del actual Papa, León XIV, crea buenas expectativas. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Hay aspectos que están ahí, siempre hay, digamos, piedritas en el camino. Y una de ellas, SNAP, una organización seria, le señala de encubrimiento de sacerdotes que cometieron abusos sexuales a menores. Ahí hay una carpeta de investigación que tiene que ser aclarada. Y otra que hemos tenido aquí, la semana pasada tuvimos un programa sobre el tema de la infiltración del yunque en el Vaticano. Y precisamente cuando hablamos de la infiltración del yunque en estructuras del Vaticano, hablamos de una de las estructuras que el actual Papa dirigía. Me refiero a la CAL, a la comisión, al dicasterio de la Comisión para América Latina. Entonces ahí también hay que aclarar, porque es una conspiración muy peligrosa de sectores sectarios y secretos. Entonces vamos a estar muy atentos. Yo le prometo que vamos a dar seguimiento muy puntual a estas primeras acciones del nuevo Papa León XIV. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco. Le espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.